4 minutos pasaron de las 18 horas y ahora los saludo a Javier Milei, economista. Gracias por esperar en línea, Javier. Buenas tardes. Soy Julieta Tarres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? Es un gusto y un honor enorme hablar contigo nuevamente. Bueno, el placer es mío, sobre todo porque hoy es un día feriado y sé que probablemente, además de descansar, tenés que trabajar en tu campaña. Pero primero quiero que hablemos un poco sobre lo que fue el periodo de la convertibilidad. ¿Querés explicarnos por qué lo tomamos como algo que funcionó para demoler la inflación? Mira, la situación en la cual se implementa el programa de convertibilidad, que en realidad la convertibilidad es una regla monetaria, sí, y era un programa mucho más ambicioso que implicó la reforma del Estado, las privatizaciones, la baja de impuestos, la baja de gasto público, ¿sí? Y la desregulación de la economía. En ese contexto, Argentina llevaba años y años de decadencia. Argentina, recordá que entró al siglo XX con el PBI per cápita más alto del mundo y hasta, digamos, durante la década del 30 estaba entre los 5 u 8 países más ricos del mundo, y después se inició una historia de decadencia que termina de colapsar con el gobierno de Alfonsín, claro, que no solo que, digamos, o sea, que de hecho se conoce como la década perdida, la década de los 80, en toda América Latina por el tema de la crisis de la deuda, pero en el caso de Argentina además implicó tener una hiperinflación del 5.000% en precios al consumidor, tener los niveles de pobreza arriba del 50%, es la primera vez que la tasa de desempleo llega a casi niveles del 10% en la historia argentina, y eso con esos niveles de inflación y destrozando los salarios reales como nunca se había visto en la historia. Eso precipitó la caída del gobierno de Alfonsín, claro, que da la salida, Menem, que había en primer lugar elegido a la gente de Ungiborn, sí, lo pone a Roy en el cargo de ministro de Economía y hace un típico programa de, digamos, de estabilización heterodoxa, donde busca fijar el tipo de cambio, y muere a los 7 días Roy, y lo cierra Panelli. Eso, digamos, el plan fracasa, ¿sí? Después viene Herman González, sí, y después viene la hiperinflación de Menem. Hoy leí un artículo, te hago un paréntesis, que dice que sí, Menem fue audaz en haber escuchado a Guido Di Tella, que le plantea que escuchase a personas más liberales. Exactamente. Y en ese contexto, lo que el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, el canciller, que era Cavallo, le da el cargo a Cavallo e implementa la convertibilidad. La convertibilidad se fija en una relación de 10.000 australes, sí, contra $1, y Argentina, digamos, de niveles que venía del orden de 1.300% de inflación, en la hiper de Menem, sí, digamos, logra que para mediados para la lanza en primero de abril del 91, y para 1993 Argentina es el país con menos inflación del mundo. Increíble. O sea, eso, claro, eso básicamente es porque cuando vos fijás el tipo de cambio, ¿sí? Y una regla tan dura y creíble como tenía Argentina, porque imagínate que estaba fijada por ley, sí, ¿sí? ¿Eso qué es lo que generó? Generó un efecto de tanta confianza, de tanto aumento de la demanda de dinero, que se conjugó también con todo el paquete de reformas estructurales, y Argentina no solo que tuvo el proceso de crecimiento más importante del siglo XX, genuino, sí, porque aparte, recordemos que estaba toda la economía destrozada. Vos no tenías luz en verano, en invierno tenías cortes programados, no tenías gas en invierno, claro, ¿sí? Con cortes programados, y en verano cuando tenías era de color naranja, ¿sí? Para vos conseguir un teléfono tenías que esperar entre 25 y 30 años. Sí, me acuerdo. De hecho, las casas cotizaban, sí, ¿sí? O los departamentos con o sin teléfono. O sea, era una situación, vivíamos en una precariedad tremenda, y en ese contexto, digamos, la inflación, digamos, logra ser abatida fuertemente y se produce un proceso de recapitalización de la economía argentina como nunca en el siglo XX, genera un crecimiento absolutamente genuino, y mirá qué maravilloso todo lo que se logró con las privatizaciones, que aún con todo el destrozo que se hizo durante los últimos 20 años, sí, aún a duras penas seguimos teniendo teléfonos, seguimos teniendo sí, es cierto. gas, tenemos la Panamericana, no te olvides de eso.
entre otras cosas. Es más, te voy a pasar un dato impresionante. Uno de los compromisos que tenían las empresas de teléfono, que se aplicó el sistema de competencia por comparación, ¿no? Se separó en el norte y en el sur y tenías Telecom y Telefónica. Y fíjate que un compromiso era lograr la digitalización del 100% de la red, ¿no? Sí. En una X cantidad de tiempos. El primer país que logró eso fue Chile, pero bueno, vos sabés, viste, Chile es un país chiquito, finito, es muy fácil de lograr. Pero Argentina no. Claro. A ver, un país del mundo lograr la digitalización total de la red, Sí. 2 años antes del tiempo que se había pactado. ¿Y sabés cuánto era en ese momento la digitalización de la red en Estados Unidos? No. 60%. Claro. Estábamos muy atrasados. Bueno, no, pero fíjate, habíamos pasado a Estados Unidos. Sí, pero para llegar ahí, superamos a Estados Unidos, veníamos de muy atrás. Ahora quiero creer que las economías emergentes están más alineadas a las desarrolladas en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, digamos, en muy pocos países hubo un avance sobre los derechos de propiedad, como es el caso de Argentina, y es más, el retroceso cultural en Argentina es tan grosero que hoy Argentina está entre los 5 países con más inflación del mundo. Sí, es cierto. Ahora, danos la contracara de esto. Esto es el beneficio que tuvimos de haber tenido convertibilidad, de haber tenido estabilidad 10 años. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no funcionó el programa más tiempo? ¿Por qué tuvimos 10 años y no 20? A ver, el primer punto es, si lo ponemos en la historia argentina, está claro que es el plan de estabilización más exitoso de la historia. Sí. ¿No? Duró 10 años. Sí. O sea, eso debería ser innegable. El segundo punto es, lo que no hay conciencia es que se le echa la culpa a Menem de la caída de la convertibilidad y parece que se olvidaran, sí, que después vino algo que se llamaba la alianza. Claro. ¿Sí? ¿Me comprendés? Sí. O sea, entonces, digamos, y aparte algunas reformas no fueron completadas, sí, que tiene que ver con el tema de... hay una reforma clave que Argentina le hace... Gracias. Como es que alguien, sí, digamos, en general no lo suelen ver, y es que la reforma del sistema previsional fue mal hecha. Bien, buen punto. Es decir, claro, porque en rigor, de hecho, cuando Fogel vino a la Argentina, sí, digamos, de hecho, yo ayer hice un vivo con Gerardo de la Paulera y él lo trajo. Sí. Y le explicó que Argentina debía copiar el modelo chileno. Argentina lo hizo de otra manera. Esto no es un tema trivial, porque ¿qué es lo que se hizo en Chile? Vos cuando tenés un sistema previsional público, ¿qué pasa? Vos tenés toda una deuda con los... digamos, con todas las jubilaciones, con todos los jubilados presentes, pero sino además también con todos los que se están por jubilar por delante, que se van a quedar dentro del sistema de reparto público. Sí. ¿Qué hizo Chile? Chile sinceró esa deuda el primer día. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenías separado lo que era la deuda del sistema previsional y el resto, digamos, de la macroeconomía, por decirlo de alguna manera. Y esos son los buenos que se los pusieron a las AFPs y se acabó la historia. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Acá, como digamos, adentro de las AFPs, la FJP se llaman. Sí, acá se llamaron así, estaban, ¿quiénes eran socios ahí? Los bancos. Sí. Entonces, ¿qué le dijeron los bancos? No te hagas problemas, nosotros tomamos los bonos. Por eso Argentina tenía lo que llamaba los market makers. Sí. Había 5 grandes bancos que tomaban esos bonos. Había después un grupo ampliado a 10 y después estaba el resto del mercado, que eran los que compraban más baratos los bonos en las licitaciones y después lo comercializaban y se hacían un fee. Sí. ¿Y cuál es el problema con lo que se hizo? Que en realidad los market makers, sí, que estaban relacionados además con las AFJP, tomaban esos bonos y se cobraban comisiones por vendérselas a sus propias AFJP. Claro. Era como deuda basura integrada. Sí, pero aparte hay otro problema más, que al no haberse hecho el blanqueo original, porque ¿qué es lo que pasa? Vos cuando haces el traspaso del sistema, vos te quedás con las obligaciones y los ingresos se van a las FJP. Sí. Entonces vos generás un desbalance fiscal transitorio hasta que se reequilibra la cuenta previsional.
Sí. Entonces, en ese contexto, ¿me entendés? Vos empezaste a ver que en Argentina volaba el gasto público, volaba el déficit fiscal, pero no era porque vos tenías descontrolada la macroeconomía en lo fiscal, sino que en realidad era que se hizo mal el sistema, digamos, previsional. Claro, arrastraste deuda y después tuviste que de alguna manera... Y después la blanqueás. Claro. La blanqueás. Claro. Entonces, cuando vos empezaste a hablar, vos veías que la relación a producto volaba, que había déficit, y en realidad lo único que estabas viendo era cómo se procesaba a través del mercado esa transición del sistema previsional. Y nadie digamos, o sea, vos sos más chica, que sos mucho más chica, pero cuando vos mirás las crónicas de la época, todos hablaban del fiscal y nadie miraba, digamos, lo que implicaba el tema previsional. El primero que levanta este punto, ¿sí?, es Carlos Melconian en la campaña presidencial de Menem contra Kirchner y contra López Murphy. Bien. Y explica esa situación. Pero hasta ese momento nadie lo había explicado. Claro. ¿Me comprendés? Sí, y no era visible, no era fácilmente visible, eso decís vos. Era extremadamente opaco. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que te pasó? Todos veían que vos tenías tipo de cambio fijo, vos tenías que deteriorar los términos de intercambio, veías la deuda subiendo, tenías suba el riesgo país, tuviste la crisis asiática, la crisis de Rusia, la crisis brasilera y todo shocks externo negativo. Y, ¿entendés? O sea, y encima, digamos, hay que recordar que en el mes de marzo, ¿sí?, del 2001, el señor Raúl Ricardo Alfonsín, ¿sí?, frente a la situación que había que echarlo al impresentable de Machinea por no cumplir las metas, porque él no creía que había que bajar el gasto público, él creía que se salía de esto con más gasto público, ¿sí? ¿Sabés lo que dijo? Yo no digo que no sería bueno, que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería. Vos sabés que la deuda mayoritariamente estaba concentrada en los bancos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos sos tenedor de depósito y sabés que del otro lado del banco, y mira, la composición del balance de los bancos era 20% en cajes, sí, y los 70 puntos restantes tenías 50 que era deuda con el gobierno nacional y con provincias, mayoritariamente con el gobierno nacional, y el resto, crédito al sector privado no financiero. Si vos ves semejante situación en el balance de los bancos, lo primero que haces es salir corriendo. Claro. ¿Entendés? No es que hubo una conspiración ni nada por el estilo, digo, la corrida la construyó Alfonsín. Lo echaron después a Machinea, ¿sí? Lo ponen a López Murphy, cuando quiere hacer el ajuste, lo echan a López Murphy, y ahí, digamos, viene uno de los actos patrióticos más grandes que he visto en mi vida, digamos, y de la historia argentina, que es cuando Cavallo asume el Ministerio de Economía. Porque, fíjate, Cavallo en esa elección de cuando gana de la Rúa, sí, segundo sale Duhalde y tercero sale Cavallo. Es muy interesante esto porque Cavallo era el político con mejor imagen de la Argentina en el momento que vuelve a asumir el Ministerio de Economía. Si todo reventaba, lo iban a ir a buscar de rodillas. Claro. Y si él se involucraba, si salía bien, el mérito se lo llevaba de la Rúa. Y si salía mal, lo iban a estigmatizar a Cavallo. ¿Y qué fue lo que pasó? Es decir, tenía todo para perder. Y sin embargo, ¿sí?, él agarró y puso todo su prestigio al servicio de la patria, para que después Menéndez Alfonsín lo terminara metiendo preso con Duhalde. Sí, clarísimo el resumen, Javier. Si querés, para cerrar, dame tu opinión respecto de lo que está ocurriendo hoy con el Banco Central, su programa monetario, su intención aparente de bajar la inflación. ¿Qué es lo que estás viendo? Yo no creo que el Banco Central logre bajar la inflación. La política monetaria en Argentina tiene un rezago entre 2 y 18 meses. Con todo lo que se emitió el año pasado, difícilmente, digamos, vos puedas bajar la inflación a lo que espera el gobierno. Es más, no solo eso, digamos, hoy la tasa de inflación viene a un ritmo del 60%, porque una inflación del 4 anualizada te da 60%, y si vos tenés en cuenta que tenés precios pisados, precios controlados, ¿entendés? Hoy la inflación en Argentina está viajando arriba del 100%,
¿sí? Entonces, es más, si yo miro cuando tenías el índice en cuarentenado, con la inflación en 3 y el 70% del índice pisado, ¿me entendés? Por la cuarentena, en realidad la inflación verdadera venía viajando al 10, eso anualizado te da 200. Entonces, digo, ¿cuál es la receta? ¿Controlar precios? Controlar precios es un desastre. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Desde el 2800 antes de Cristo, en la quinta dinastía de los sumerios, sabemos que eso no funciona. Vos sabés que en la historia argentina, desde que tenemos Banco Central Nacional y Popular, o sea, desde el 46, sí. Vos sabés que desde ahí en adelante siempre hubo controles de precios. ¿Sabés salvo qué periodo? El de Menem. La convertibilidad fue el único que no hubo inflación. Sí. ¿Me comprendés? Sí. O sea, no, porque además, digamos, los controles de precios generan, digamos, violación de los derechos de propiedad, y eso es lo que después deriva en la escasez. Y no solo eso, como los controles de precios no funcionan, y lo óptimo para los agentes es violarlos a los acuerdos, ¿cuál es el punto? El punto central radica en que cuando falla se venden a utilizar poderes extralegales. Claro. Lo que es un buen ejemplo es Venezuela. Sí. Aparte hace casi, va camino a 4 años de no poder bajar la hiperinflación. Claro. Digamos, sistemas digitales, recontra tecnificado para ver si pueden controlar la inflación. Y no funciona. La única forma, mira, hay una serie que se hizo a fines de los 70 en Estados Unidos que se llamaba Libre para Elegir, y que es el libro de Milton Friedman y Rose Friedman. Sí. ¿Sí? O si querés, Rose Director, como vos quieras. Uh-huh. Y hay un capítulo que se llama cómo bajar la inflación. Y en una parte del capítulo, sí, que también es un capítulo de televisión y un capítulo del libro, está, Milton Friedman, donde se emiten los billetes, claro, los dólares. Uh-huh. Y entonces hay un botón rojo y que dicen, acá comienza el dólar. O sea, claro, acá se comienza a fabricar. Exacto. Y un botón rojo. Y agarra a Milton Friedman y dice, ¿usted quiere parar la inflación? Y ¡pah! Y le pega un golpe al botón rojo y para. Y todo el mundo queda espantado porque, así se para la inflación. Claro. Bien gráfico, lo dejó clarísimo. Javier, para cerrar, sí, última pregunta. ¿Me querés contar en qué consiste tu campaña y cómo la están llevando adelante de cara a las elecciones de medio término? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es ir recorriendo los distintos lugares del país. O sea, la semana pasada estuvimos en Córdoba, la que viene vamos a estar en Mendoza, después vamos a estar en Santa Fe. Anteriormente ya estuvimos 2 veces, estuvimos en la costa también, uh-huh, y después recorremos obviamente la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Básicamente lo que nosotros hacemos, nos ponemos en una plaza, agarramos un megáfono y vamos y les contamos a la gente las ideas de la libertad y por qué las ideas de la libertad son las que nos van a sacar de esta miseria en la cual estamos hundidos, porque si no hacemos un cambio de 180 grados, en menos de 50 vamos a hacer. Excelente, te agradezco muchísimo el tiempo y la entrevista. Por siempre es un placer enorme hablar contigo, Julieta. Lo mismo digo, Javier, que te mando un abrazo, chau. Gracias. Fue Javier Milei, economista, haciendo el análisis de lo que fue la convertibilidad, las cosas buenas que